Yang korson na karsa da nama ko shuba kauron suturakato. Hello, dear brother, dear sister. En esta ocasión, quiero darte una palabra muy especial de parte de nuestro Dios. Al igual que las profecías, que no vienen por interpretación humana, ni por interpretación, ni voluntad humana, así ocurre con toda la Escritura. La Escritura nos enseña y nos dice que todo aquel que se dedique al Evangelio tiene derecho a vivir del Evangelio. Bien, el apóstol Pablo fue muy específico y todos hemos comprendido que se refiere a ofrendas y a todo lo que el pueblo de Dios tenga en su corazón para ayudar a aquel ministro a que viva precisamente de lo que está haciendo. Porque la palabra dice que esta es una profesión. Habla de la confesión de la buena profesión. La fe que profesamos, dice la Escritura. Bien, la palabra nos enseña que el justo vivirá por fe. Estas dos promesas van de la mano, porque dice: mi justo vivirá por la fe. En cuanto a vivir por la fe, se refiere a muchas cosas, y la más importante, una de las más importantes, es creer que ya eres salvo. Ahora bien, aquel que está en la palabra puede vivir de la palabra. El Señor Jesucristo nos enseñó que habiendo puesto la mano en el arado, aquel que mirare hacia atrás no sería digno del llamamiento del reino de los cielos. También va ligada esta promesa. Si tú estás en la palabra, tú ya no puedes dejar la palabra en ningún momento. Aunque en algún momento de tu vida dijeras: yo me quiero dedicar a otra cosa, eso ya no es posible, porque tu profesión, dice, la fe que profesamos es la de la fe, es la de la palabra, es en el Hijo de Dios. Así que aquel que está en el Evangelio ya no puede mirar atrás. Si bien es cierto, tiene necesidad y debe ser ayudado por el pueblo de Dios, ese ministro, también es cierto que se refiere o que hace referencia a que aunque tú quisieras dedicarte a otra actividad, a vivir de otra manera, tú ya no lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo dijo: cuando se ha levantado, atraeré a todos hacia mí. Toda la Escritura cobra mucho sentido cuando vamos dando el valor a cada versículo por la interpretación que el Espíritu dé. Tú puedes juntar 2 o 3 versículos con ese propósito, o muchos más. Los pastores en muchas ocasiones hacemos eso. Al estudiar las Escrituras tomamos uno y otro versículo y le damos sentido al mensaje que vamos a dar. Entonces el Espíritu da la interpretación y de acuerdo a la necesidad que hay en el pueblo se da la enseñanza. Por eso te digo, aunque el apóstol Pablo hizo referencia a la ayuda de parte del pueblo de Dios, esto también tiene otro significado, que tú ya no puedes dejar atrás lo que iniciaste, porque el Señor Jesucristo una y otra vez te llevaría, oraría, intercedería por ti ante Dios para que eso no ocurra. Recuerda lo que ocurrió con Pedro. Dijo: yo he rogado para que tu fe no falte. ¿Y qué hizo Pedro cuando ya pensaba que todo había terminado? Y él se fue a la barca otra vez, se fue al mar a pescar. El Señor Jesucristo fue a su encuentro nuevamente.
lo mismo que la primera vez. Es decir, que su llamado ya era permanente y venía de parte de Dios y por el Hijo de Dios. Así que permanezcamos, porque la palabra dice que la voluntad de Dios es perfecta y agradable, y que también sus pensamientos son de bien hacia nosotros. Dios nunca cambiará. Cuando Dios inicia una obra en alguna persona, Dios la llevará al término de una o de otra manera. Es mucho mejor siempre ir acompañado por algún hermano, alguna hermana que te ayude y te recuerde las verdades de Dios. Estar solo en la palabra no es nada recomendable. Nada recomendable. Siempre necesitas un compañero, una compañera de milicia que te esté recordando las verdades, porque es cuando se muestra también la gloria de Dios. Te puede dar una palabra de parte del Espíritu. Eso es muy necesario. No puedes estar solo en el ministerio. Tan sencillo como esto. ¿A quién enseñarías? Tú podrías llenarte de conocimiento. Pero ese conocimiento tiene que ser depositado en alguien. Recuerda que Elías, cuando llamó a Eliseo, eso fue precisamente lo que hizo. Eliseo pidió una doble porción de su espíritu. Él ya había tenido enseñanza. Él había sido avisado de parte de Dios que su maestro le iba a ser quitado. Y le avisaron una y otra vez los profetas, mas Eliseo permaneció. En una ocasión él afirmaba, en muchas ocasiones dijo, lo sé. No dijo el Señor, me lo ha dicho, porque él ya tenía fe, él ya tenía confianza. Él había experimentado el buen don celestial y había llevado enseñanza de parte de Elías porque andaba con él, estaba con él de un lado para otro. Cuando el Espíritu le dijo que Elías estaba a punto de ser llevado, entonces Eliseo, aunque Elías le dijo, hasta aquí llegamos, quédate porque el Señor me ha enviado a otro lugar, Eliseo dijo, no, yo iré contigo. Es lo mismo que hizo Israel cuando peleó con el ángel. Dijo, no te soltaré hasta que me bendigas. Así que nosotros tenemos que en ocasiones seguir peleando la bendición, las bendiciones que Dios ya nos dio, porque eso se llama heredad. La bendición es heredad, y la heredad está en la herencia, en las promesas y la palabra de nuestro Dios. Por eso debéis permanecer firme, creyéndole. Yo he experimentado esto. Dios en ocasiones te pedirá algo que tú no comprendes, algo que escapa a tu entendimiento, y yo lo he vivido. Por eso la enseñanza, por eso la palabra que te estoy dando el día de hoy. Porque el Señor me dijo, necesito un tiempo porque quiero mostrarte algo. Y pensé, bien. I Know You For Name es una página donde se da la enseñanza, donde se predica la palabra, y yo soy el administrador de la página, también pastor. Mas el Señor me dijo, necesito unos días porque debo mostrarte algo. Y ciertamente me mostró. Y yo pensé, Señor, yo necesito seguir predicando la palabra. Y ya me mostró. Yo dije, es imposible. Elías dijo, mi amor por ti me consume. Tenía esa necesidad de Dios, esa necesidad de seguir adelante. En su corazón había tanto amor y fuego por el Espíritu de Dios que Elías se negaba a dejar de hacer la voluntad de Dios. Él quería seguir y persistir porque Jehová de los ejércitos le permitió ir a una cueva a refugiarse. Recuerda que pretendía en su vida. Lo que quería Jehová de los ejércitos era darle un poco de reposo para que pudiera continuar. Cuando Elías dijo, mi amor por ti me consume, entonces Jehová de los ejércitos
ya conocía su corazón y atendió su petición. Dijo, ponte en marcha, después de que hubo tomado pan y siguió su camino, continuó. Era muy importante lo que Dios estaba preparando, porque entonces fue a buscar al rey y le dijo, le dio el mensaje, le dio la palabra acerca de los cielos, porque ya llevaba sin llover 3 años y por eso pretendían su vida. Elías se acercó y cobró. Fíjate cuál era la situación de Elías. Elías tenía un espíritu de ayuda, un espíritu de poder, por supuesto, de amor y de dominio propio, y amor por la palabra de Dios. Un espíritu poderoso, era profeta, y todo lo que decía se llevaba a cabo, porque dice la palabra de Jehová de los ejércitos que él no hace nada sin antes darlo a conocer a sus profetas. Así que fue a anunciar al rey que, por cierto, había vendido una viña, había adquirido una viña más bien, que no era de su propiedad, por consejo de su mujer, Jezabel, dándole muerte a un hombre justo. Así que eso no agradó a Dios. Los cielos se cerraron por 3 años. Entonces Elías se puso en marcha y alcanzó el carruaje del rey, corriendo y tomando fuerzas sobrehumanas, porque llegó más rápido que el rey, después de decirle, prepárate, ve a tu palacio, porque está por llover. Y eso es lo que ocurrió ciertamente. Así que Elías quería continuar en la carrera y siguió. Dice la palabra que rejuveneceremos como las águilas, que correremos y no nos cansaremos, no nos fatigaremos. De ahí la promesa. Elías no sintió cansancio, más aún por el Señor Jesucristo, porque Él pagó el precio para que nosotros encontremos reposo y no nos agotemos, no nos cansemos. Cuando las fuerzas nos faltan, tenemos que pedir a Dios de su ayuda. Yo le decía al Señor, bien, ya me mostró, pienso yo, ahora yo necesito seguir dando el mensaje, necesito seguir en la palabra, porque realmente yo no puedo. Es necesario permanecer conectado a la fuente, que es el Espíritu de Dios. Sin el Espíritu Santo tú no puedes vivir, tú no puedes seguir, tú ya no ves las cosas como antes, y siempre hay algo en tu corazón que necesitas. Porque cuando tú ya tienes enseñanza, cuando el Espíritu Santo se ha manifestado tantas veces a tu vida, cuando has visto tantas maravillas de Dios, lo único que tú quieres es seguir adelante, como lo dijo Elías, como lo hizo Elías y como los apóstoles. Si alguno se encontrara, si alguno se encontrara en necesidad de fortaleza, hay que pedírselo a Jehová de los ejércitos, el cual dice que es nuestro amparo, nuestro escudo y nuestra fortaleza, y también nuestro alto refugio. Jehová de los ejércitos nunca se desentenderá de alguno de sus hijos. Nunca lo hará, porque Él permanece fiel. Yo lo he comprobado muchísimas veces, infinidad de veces. ¿Qué tenemos que hacer los hermanos? Fortalecer a los que tienen necesidad de fe, con una palabra de aliento que los anime a continuar. Ahora bien, debemos comprender todas las promesas de Dios cuando competen o corresponden a nosotros, es decir, todas están en la herencia, pero hay profecías que fueron hechas o promesas que hablan exclusivamente, o más bien se refieren solo al Mesías, al Señor Jesucristo. Pablo tomó en una ocasión una promesa que muchos la confiesan. Yo no lo hago porque el Señor me ha dicho que no. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿A qué se refiere exactamente? ¿O por qué lo dijo? ¿O por qué lo escribió Pablo? Si vas a tomar una promesa como estandarte de vida, debes comprender y conocer y pedir al Espíritu Santo que te dé el discernimiento, la profundidad y el conocimiento de lo que quiere decir, lo que inspiró. Porque si tú dices, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿a qué te refieres exactamente? Si el que pagó el precio fue el Señor Jesucristo,
y a quien fortaleció el Señor, es decir, Jehová de los ejércitos, fue a su hijo en el momento en el que sintió angustia, y lo fortaleció por medio de un ángel con amor. Entonces todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque si tomáramos una promesa así y no tuviéramos el discernimiento o el cuidado o la comprensión de lo que quiere decir, entonces también pudiéramos decir: Jesús es mi amparo y mi fortaleza, porque recuerda que Él es la roca. Hay que comprender la exactitud de las promesas, y sabemos que no es así. Si yo digo Jesús es mi amparo y mi fortaleza, no es verdad. Es Jehová de los ejércitos, aunque el Señor Jesucristo es la roca. Por eso debemos ser muy precisos y cuidadosos con las promesas que vamos a confesar. Yo estoy diciendo que las tomamos como estandarte, como un estilo de vida, porque cuando tú conoces lo que quiere decir la promesa, entonces tendrás el respaldo del Espíritu Santo, más necesitas conocer la dimensión y los alcances de esa promesa, porque será un escudo en tu vida, el cual será añadido a tu escudo, que es la fe, el cual está en la armadura. Por eso es importantísima la comprensión, el discernimiento, porque esa promesa lleva poder. Si bien es cierto, lleva poder y lleva refugio y protección y respaldo de Jehová de los ejércitos por el Espíritu Santo, también necesitas conocer exactamente cómo funciona esa promesa en todos los aspectos de tu vida, porque habla también de retaguardia, de la gloria de Jehová. Y si yo digo que la gloria de Jehová es mi retaguardia, debo comprender exactamente por qué lo dice, para poder aplicarlo en mi vida, para aprender y seguir confiando en Él y comprender que es parte de mi armadura. Es necesario. Por eso es vital permanecer en la palabra. De otra manera, no nos vamos a perder. Sin embargo, quizá haya alguna dificultad que no sepas resolver porque no conociste la promesa que confesaste. Entonces dejarás esa promesa y tomarás otra promesa. Y si sucede lo mismo y no vuelves a comprender, porque la palabra no regresa vacía y realmente cumple para lo que está diseñado, entonces estarás de promesa en promesa, en promesa, en promesa, sin conocer a fondo qué es lo que quiere decir. Y esto es muy peligroso o muy arriesgado, porque en algún momento, al darte cuenta de que tú una y otra vez confiesas las promesas y no encuentras el resultado que tú estás esperando por lo que te acabo de exponer, no porque Dios no sea fiel, porque Él es fiel, sino porque no conociste lo que quiere decir la profundidad, entonces tomarás tantas promesas que no sabrás cómo utilizarlas, porque no sabrás qué significado quieren o para qué funcionan. Por eso es importantísimo. Hay promesas de vida, hay promesas de abundancia, hay promesas para la salud, hay promesas de medicina, hay promesas para todo, porque la Escritura es rica. Por eso es importante que conozcamos. No podemos vivir aislados, definitivamente no podéis vivir aislados. Sería como ir a una montaña y predicarle a la montaña. Entonces ahí no hay quien. Tienes que acercarte a las personas que tienen la necesidad de escuchar la palabra, y créeme que son muchas. Mas primero debes de prepararte. Si en tu corazón está el ser misionero, pregunta al Espíritu si es su propósito. Si el Espíritu te dice, sí, claro, conozco tu corazón, sí, porque quizá que tú eres soltero, conocerás en otra nación o en otra ciudad a la compañera de tu vida. Entonces dirá el Espíritu, sí, quiero que seas misionero, este es el propósito, sí, quiero que lleves la palabra, porque eso es lo que hay en tu corazón, el cual es entendido, mas mi propósito es que seas feliz. Allá encontrarás a tu compañera, así que sí te doy permiso para que vayas de misionero. Lo mismo si vas a hacer, si quieres ser pastor, busca primero el reino de los cielos, para que se te añada la sabiduría, para que se añada el conocimiento y que tengas un corazón entendido, para que cuando llegue el momento en el que tengas que permanecer firme lo logres. Es decir, la firmeza la da Jehová de los ejércitos, pero hay que conocer por qué. Una promesa dice que Jehová afirmó la tierra, los cimientos de la tierra con sabiduría. Ahí está la firmeza en un creyente, en la sabiduría que viene de Jehová Dios.
A eso se refiere la firmeza, entre muchísimos significados. Mas podemos seguir buscando muchísimo entendimiento de cada promesa, y eso es agradable delante de Dios. En otro video yo comentaba que solo con que tú creas que una de las promesas que Jehová Dios ha hecho es posible que sea llevada a cabo, que sea cumplida, entonces para ti todo sería posible. ¿Por qué? Porque aún así, si tú permanecieras un año solamente confesando una promesa, llevaría tanto poder que el Espíritu Santo, que es Maestro, lo mismo que el Señor Jesucristo, solo que como Padacreto divino, como Padacreto divino, que es Maestro. Padacreto quiere decir Maestro. Lo haría a través de una promesa que tú conocieras, te podría revelar toda la Escritura. Te llevaría muchísimo más, porque Dios no quiere que permanezcamos sin hacer absolutamente nada. Llegará el momento, quizá como te acabo de decir, en que te pida apartar algunos días, algunos tiempos para hablar con Él, para mostrarte algo, porque Dios quiere revelar algo, eso, quiere hablar algo. Puede ser alguna necesidad para tu vida, para la congregación, para la iglesia, por algún familiar, algún evento que quizá quiere evitar Jehová de los ejércitos que ocurra por medio de tu oración o intercesión. Entonces debemos estar dispuestos en todo momento. Cuando el Señor me dijo, bien, quiero que te apartes algunos días, y yo dije, ¿yo tengo que darle enseñanza? Y está bien, ya que me mostró, yo dije, ahora ya puedo, y ya no sé, ya necesito seguir, porque esta es mi vida, esto es lo que a mí me gusta, la palabra de Dios. Ahora bien, debemos comprender muchas cosas también. Los apóstoles, por así decirlo, y de alguna manera, se encargaron de abrir camino para la palabra de Dios, por la palabra y en la palabra de Dios, para los que habían de creer, porque el Señor Jesucristo mismo lo dijo, que habrían de creer por medio de la palabra de ellos. Ellos hicieron eso y no fue nada sencillo en sus tiempos. Tampoco tenían a su disposición los medios de comunicación que ahora tenemos. Así que debemos utilizar los medios de comunicación con sabiduría. Pedir al Espíritu Santo, porque la palabra dice que no todo es bueno, o más bien que no todo conviene. Ahí necesitamos preguntar al Espíritu Santo y pedir discernimiento si hay algo que estamos viendo o haciendo que no edifique. Siempre debemos consultar al Espíritu de Jehová para todo lo que querramos hacer, para un proyecto, porque también el Señor Jesucristo dice que hay que edificar una casa hay que edificarla, más teniendo en cuenta si vas a lograr hacerlo antes de empezar. Así que eso es necesario, y estoy hablando no solamente de los ministerios, sino de tu vida, porque es muy importante cuando alguien te da una palabra de vida. Lo que tenemos que confesar es eso, palabra de Jehová de los ejércitos, porque es Dios de vivos. No seáis muchos maestros, dijo el apóstol Pablo, y tiene la razón. Pero esto lo dijo por una razón, porque no es nada sencillo ser maestro. No es nada sencillo. No estoy hablando de que no vaya a haber sabiduría, no. La sabiduría es un regalo de Dios. Se refiere a que quiere evitar dificultades en tu vida, porque el ser maestro es muy complicado. No estoy hablando de horarios tampoco, porque tú ajustas tus horarios y el Espíritu Santo te ayuda a organizar tus horarios para dar la enseñanza. Estoy hablando de que en el camino puedes encontrar personas como Pablo, que dijo que algunos le habían hecho mucho daño, o que finalmente lo abandonaron. Aunque la semilla que había sido sembrada en el corazón de estas personas llevaba poder, no dio fruto, porque prefirieron regresar al mundo. Así que Pablo en alguna ocasión dijo, yo desearía que mi trabajo en vosotros no haya sido en vano, que no haya yo corrido en vano, porque cuando él dijo en una ocasión, ¿de qué sirvió entonces que yo haya peleado contra las fieras en Éfeso? Él no se refiere a personas en eso. Se refiere a lo que en otra epístola mencionó acerca de contra qué es la lucha. A eso se refiere cuando dice fieras. A eso se refiere. Así que el ministerio de una persona
hay que pedirle primero a Dios que te ayude a cumplirlo en todos los aspectos. Habrá tiempos quizá en los que Dios te diga espera, como lo dijo con el pueblo, y cuando tú veas que la nube se mueve, entonces debes continuar. Debemos buscar siempre de la presencia de Dios, porque realmente Él es amor. Él es amor. El Señor Jesucristo prefirió morir que vivir sin nosotros. Porque si hubiera sido de otra manera, se hubiera quedado donde estaba al principio, con el Padre, con Dios. Así que Él prefirió venir a dar la vida por nosotros que vivir sin nosotros. Ese es amor, el amor verdadero de Dios. Eso es amor. Cuando tú quieres cambiar a una persona, tienes que hacerlo con amor. Es importantísimo también llevar palabra de Dios, hablar palabra de Dios, hablar con amor. Porque tu semblante denota inmediatamente lo que tú sientes en tu corazón. Es importante entonces conocer la palabra, conocer cuál es la herencia, los alcances que tiene, refugiarse bajo la sombra del Shaddai, del único Dios omnipotente y verdadero, de aquel que es y que envió a su Hijo con una razón, con un propósito, para que creyéramos en Él, para que tuviéramos la vida eterna. Dios no cambiará, Él es amor, es amor. Quizá no estés comprendiendo lo que está ocurriendo en tu vida y algunas personas dicen que es un proceso. Bien, puede ser. Pues pide a Jehová de los ejércitos que te ayude, que Él pelee la batalla por ti. La batalla que un cristiano, que un creyente debe pelear es la batalla de la fe y nada más. Tú no debes estar enfrentando a fuerzas espirituales, no. Además de que eso es pérdida de tiempo, de que ya están derrotados por el Señor Jesucristo, eso estorba en tu ministerio. Eso no es del agrado de Dios. Dios nos llamó a vivir en paz. Eso dice la Escritura. Y estar peleando contra esas cosas no es tener paz. Eso no es paz. Dificultará tu ministerio. De alguna manera vas a llegar a la meta, pero eso va a ocasionar quizá muchos obstáculos. Por eso, no pierdas el tiempo en eso. Mejor predica la sana doctrina como está escrito. Y no seamos duros de corazón tampoco, sino de un corazón entendido, honesto, que busque siempre hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que a Jehová de los ejércitos le agrada. Si vas a tomar alguna bebida, dale la gloria también, porque Él es el que la proveyó. Recuerda que la roca espiritual es Cristo. Ahí también hay enseñanza, ahí hay profecía. El ministerio profético, los profetas hacen todo eso, creyéndole a Jehová, creyendo que para Él todo es posible. Un creyente debe pensar exactamente lo mismo, que para Dios todo es posible. Dice la Escritura que algunos creen por tardanza el cumplimiento de la promesa, es decir, la venida del Hijo de Dios. Mas esta Escritura también es enseñanza para cualquier promesa. Algunos creen por tardanza el cumplimiento de alguna promesa que Jehová Dios ha hecho. Esto no es así. Es que tiene un propósito y en el camino quizá te quiere enseñar algo. Eso es posible. Así que debes ponerte en marcha, debes confiar en Él y seguir caminando y corriendo. Y reposar y buscar descanso y consejo de Dios cuando esto es necesario, es decir, todos los días y en todo momento si es posible. Dios lo que quiere dar es descanso, porque también la Escritura dice que no debemos añadir cargas. Si Jehová de los ejércitos lo que quiere y lo que hallamos es descanso en Él, entonces no podemos añadir cargas al pueblo que en ocasiones son imposibles o no llevamos a la práctica. Es decir, no podemos hacer una recomendación a alguna persona si nosotros no estamos haciendo lo que creemos, lo que decimos, lo que confesamos y lo que estamos hablando. Quizá lo digas, pero ¿llevará a poder tu palabra? Eso es importante meditarlo. Por eso cuando tú ya iniciaste en la carrera del Evangelio,
debes permanecer en la carrera del Evangelio. En algún momento segaremos si sembramos conforme al Espíritu. Y lo que agrada al Espíritu, como muchas otras maravillas, como muchas otras obras de Dios, es la oración. Al Espíritu le agrada orar. Al espíritu de un creyente, al espíritu de una persona, creyente o no, le agrada orar, tiene necesidad de orar. Y tiene que buscar de Dios, del que dio todas las cosas, del que hizo las cosas. Por eso es espíritu. Y Dios es espíritu. La necesidad del espíritu de una persona es la palabra de Dios. Es indispensable para su vida. Ahí está la fortaleza de la cual habla el Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece bien. Por el Espíritu del Señor. No por mis propias fuerzas o por esfuerzos humanos. Porque yo no di la vida por ningún creyente, yo no salvé al mundo, el que lo hizo fue el Señor Jesucristo. Así que si vas a confesar esa promesa, es por el Espíritu del Señor, Él es el que lo puede todo. Es por Él, no es por tus propias fuerzas. Aunque tú tengas muchísimas, recuerda que sigues siendo humano y que Él ya fue glorificado. Así que si hacemos esa confesión, es por el Espíritu del Señor. Él es el que lo puede, no nosotros. Si así fuera, nosotros ya tendríamos que haber sido glorificados para poder cualquier cosa y no tendríamos ningún límite. Aunque para el que cree, para el que tiene fe, todo lo es posible. Pero la fe tiene que ser en Dios, en el tiempo correcto de Dios. Porque en muchas ocasiones queremos adelantarnos, queremos correr, queremos volar más bien cuando todavía no hemos ni caminado. Ya estamos hablando también de las viandas o del alimento sólido o de la leche espiritual. Tú necesitas el alimento sólido para empezar a volar. Porque corriendo ya debes de estar. Cuando hay alimento sólido, tú ya no caminas, tú ya corres. La leche espiritual son para los recién nacidos. Para los que van a comenzar la carrera, los que apenas van a descubrir cuáles son las verdades y la benignidad de Dios. ¿A qué se refiere lo que es la longanimidad? Y tú, como evangelista, como pastor, como profeta, el ministerio que tú tengas, tú ya debes estar preparado para dar una respuesta a aquellos que demandan el porqué de vuestra fe, como está escrito. Por eso la preparación es muy importante. Pero cuando tú te dispones a hacer la voluntad de Dios, el conocimiento de Dios viene a tu vida, la sabiduría de Dios, porque recuerda que el principio del temor, del conocimiento es el temor a Jehová de los ejércitos, el temor a Dios, el temor a Jehová Dios. El temor al que se refiere es respeto, nada más a eso. Se refiere a respetarlo, a eso y nada más. Porque Dios, si bien es cierto, dice que es Dios temible, no para con los creyentes. A eso no se refiere. Entonces tendríamos un Dios que provocara miedo y tu vida sería insegura. Más bien se refiere a respetarlo, es todo. Así que la madurez de un creyente se va dando cuando tú vas dando pasos de fe. Es como cuando tú eres niño, cuando todavía solías caminar, alguien tuvo que ayudarte para que caminaras. Tú quizá empezaste sin poder levantarte, porque así lo hacen todos los bebés. Antes de caminar, antes de levantarse, pues tienen que andar a gatas. Eso es necesario para un bebé, para uno que quiere empezar a caminar. Pero el bebé siempre tiene la necesidad de estar de pie, de permanecer de pie, de levantarse. Es lo mismo con un creyente. Un creyente, cuando está madurando, tiene la necesidad de levantarse. Si bien es cierto, un bebé está perseverando día con día hasta que se encuentra en condiciones para poderse levantar. Así sucede lo mismo con un creyente. Va, por decirlo de alguna manera, también a gatas, es decir, con leche espiritual, hasta que se siente con la confianza para levantarse. Entonces se levanta, y siempre habrá alguien que te levante, siempre, porque eso es lo que ocurre con los bebés. Alguien les da confianza, el bebé ya lo intentó, se levantó, y entonces los papás de ese bebé observan cómo se levantó y hacen fiesta. ¿Cómo hay fiesta en los cielos cuando alguna persona se arrepiente? Entonces el bebé en algún momento de su vida tiene que caminar, tiene que levantarse, y sus papás, los hermanos y todos lo apoyan para que una vez que se levantó
lo sostengan y le ayuden también y lo motiven a caminar. Si te das cuenta, la conducta de un bebé es así. Ya que se caminó, ya que se levantó después de andar a gatas por algunos meses, entonces los hermanos o el papá lo invitan a que siga caminando. Una vez que lo ven de pie, que vieron bien, ya puede levantarse solo, bien, perfecto. Y estamos así, ay, que no se vaya a caer, así, eso hacemos. Pero ya cuando vemos que el bebé ya tiene la confianza suficiente, ahora lo que le pedimos es que venga hacia nosotros. ¿Y cómo vienen hacia nosotros? Con amor, porque tú le estás demostrando amor, con confianza, con afecto. Eso es lo que siente un bebé y empieza a dar sus primeros pasos. Ocurre lo mismo con un creyente. Dejas la leche espiritual y siguen las viandas para que comiences a caminar, es decir, el alimento sólido. Es necesario. Así que Dios nos lleva durante nuestros primeros pasos. Llegará el momento que quizá tú no sientas la presencia de Dios, porque en ocasiones buscamos y debemos comprender muy bien que la oración es importante, es vital, es indispensable para un creyente, para una persona. Que cuando busques, a veces buscas, quizá uno está acostumbrado a sentir la presencia de Dios en todo momento, y eso es maravilloso. Si nunca lo has sentido y si buscas y estás orando, ten la certeza de que en algún momento vas a sentir la presencia de Dios, porque dice que nos acerquemos a Él, que se acerca a nosotros cuando tú te acercas a Él. Así que debes de dar por sentado o por hecho que Dios escucha tus oraciones, tus peticiones, porque las estás haciendo por alguna razón, porque tienes necesidad, porque quieres agradarle, porque quieres hablar con Él, porque quieres conocerle, o por alguna razón. Para eso es la oración. Y Dios, te aseguro que Dios siempre ha escuchado la oración de cualquier persona, siempre. No dije creyente y dije cualquier persona, porque en ocasiones no conocen de Dios, no conocen a Dios, mas sin embargo, Él que es Dios verdadero, Él escucha las oraciones, porque las oraciones son dirigidas hacia Él. Él es el que atiende las peticiones y las responde. Así que en ocasiones estamos buscando una experiencia en nuestros sentidos, decir, bien, me escuchó, bueno, hoy oré y no sentí nada, o nunca he sentido nada. Pues yo te invito a que sigas orando, a que sigas perseverando en la oración, porque de hecho la palabra dice que perseveremos y que oremos sin cesar. Esto es importante. En algún momento puede venir la manifestación de Dios, pero esto sí debes de creer, que Dios ha escuchado todas las oraciones, todas tus oraciones. Él las va anotando, las va registrando, por decirlo de alguna manera, y en algún momento debe haber el cumplimiento. ¿Por qué? Porque si tú tienes la certeza de que escuchó Dios tu oración, entonces debes tener también la certeza de que vas a recibir cuando ya te escuchó, es decir, lo que tú pediste más bien. Porque si te escuchó, dice la Escritura, que ya recibís, que podéis contar con lo que habéis pedido en la oración. Eso lo enseñó Santiago. Él comprobó que era de esa manera y lo registró. Cada uno de los apóstoles, de los escritores de la Biblia, registraron sus vivencias. En algún momento de su vida quizás se sintieron sin la presencia de Dios, y eso es lo más normal, eso es hasta humano, por así decirlo, pero no quiere decir que Dios se haya apartado, no. Porque esa es la palabra, nunca te dejaré, jamás te desampararé. Cuando Dios hace una promesa de esa magnitud, de esa gloria, de esa medida, tú debes creer que cuando lo hizo por algún propósito. En alguna ocasión hasta jura por sí mismo. Imagínate qué grande es Dios, porque dice la Escritura que para Dios todo es posible, y si en la Escritura no hubiera algo, te aseguro que creyéndole para Él todo es posible, porque la Biblia dice que hay tesoros ocultos. Y también hablando de esto en Jeremías dice, clama a mí, yo responderé, te mostraré cosas grandes y ocultas que aún no has conocido. Estamos hablando de los secretos, de los misterios, de los tesoros que están en la palabra, y la palabra es el Hijo de Dios. La palabra tiene su función y fue diseñada con un propósito. Así que no podemos estar un solo día sin buscar de Dios. Eso es imposible. Yo recomiendo, cuando vayas a orar, ora todo el tiempo que puedas. Quizá comenzaste con 15 minutos, es muy poco, a mi parecer 15 minutos no alcanza para mucho, mas esa petición, porque tú no dispones de tiempo o de mucho tiempo, porque la verdad es que si disponemos de tiempo, esos 15 minutos se pueden prolongar, que esos 15 minutos sean productivos, que tu oración sea enfocada y que tengas tú la certeza
de que Dios te está escuchando. ¿Cuántas veces oró el Señor Jesucristo en el Getsemaní? Fue y regresó 3 veces. Fue y volvió esperando una respuesta de parte de Dios. Hasta que vino la respuesta, porque dice que un ángel apareció para fortalecerlo. Y había un clamor en su vida, en su alma. Su alma estaba angustiada por lo que habría de venir. No era nada sencillo lo que iba a suceder. Después de 3 años, imagínate, de enseñanza, y muchos más, porque recuerda que a la edad de 11 años él ya estaba enseñando en el templo, venía la meta, que era la salvación. Él tenía que asegurarse de que todo lo que estuvo haciendo durante toda su vida y en su ministerio llegara a buen puerto, tuviera ya el cumplimiento, la salvación. Ahí estaría la herencia. Así que él oró con gran clamor: pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Y clamó con lágrimas, con sudor y lágrimas, aquel que lo podía librar, y lo libró. Así sucederá con nosotros. Debemos clamar creyendo que Él puede responder, y ciertamente lo hará. Hay momentos en el que debemos comprender que nuestras fuerzas naturales no alcanzan para nuestros propósitos. Pueden alcanzar porque Dios da gracia para alcanzar los propósitos de Dios, sí, pero hay momentos en el que debemos comprender que no es con ejército ni con fuerza, sino por el Espíritu Santo. Ahí es donde debemos decirle a Dios: ya agoté todos los recursos quizá que estaban a mi alcance, por lo menos los que conozco. Ahora le pido, proporcióneme una salida, deme sabiduría para saber qué debo hacer en esta situación. Porque ya en ese momento tú ya debes haber caminado y ya tuviste la certeza, y ya caminaste. Tú ya no tienes leche espiritual sino viandas, ya tienes alimento sólido y tienes la convicción de que Jehová de los ejércitos te escucha. Esto no se da de la noche a la mañana, esto lleva tiempo. Estamos hablando de preparación, pero primero debes de establecer una relación con Dios, y debes de tener en tu corazón el propósito de tener una relación con Dios. Porque si no tienes ese propósito en tu vida de llevar una relación con Dios, tú te dejarás en cualquier momento llevar por cualquier tipo de enseñanzas o por algo del mundo, y volverás quizá al mundo. Y dejarás el propósito de Dios, o pospondrás el propósito de Dios para tu vida. Y eso no es nada recomendable. No es recomendable que lo hagas, porque Dios dice que tiene pensamientos de bien para nosotros. Y si tiene pensamientos de bien para nosotros, es porque quiere que nos vaya bien. Eso es lo que Dios quiere, que nos vaya bien. Dios no añadirá jamás carga alguna a un creyente, a alguna persona, cuando su Hijo ya vino a liberarnos. No, el que llevó la carga fue el Señor Jesucristo, y llevó toda la carga. Él la llevó solo, No hubo quien le ayudara a llevar esa carga. Los apóstoles, los discípulos estuvieron con Él en todas sus pruebas, sí, y tendrán su recompensa, lo mismo que cualquiera que busca de Él, porque hay que tener la convicción de que cuando tú le buscas, le hallarás. Mas el que llevó la carga y la llevó solo fue el Señor Jesucristo y nadie más. Por eso también debemos tener mucho entendimiento cuando confesamos una promesa como: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, cuando Él es el que llevó todo el peso. Nosotros no estamos llevando ese peso. Nosotros no llevamos ese peso. Nosotros nos dedicamos a predicar la verdad, a la gran comisión, predicar el evangelio a toda criatura, a fin de que ya no sean criaturas, sino que pasen a ser hijos de Dios. Eso es la gran comisión. Ese es el encargo del Señor Jesucristo, y es lo que debemos hacer, y nada más. Nosotros podemos tener muchísimo amor por la palabra, mas también debes comprender que que es del agrado de Dios que también definas las prioridades que hay en tu vida. Es decir, tu familia, tus hijos. Y Dios es de su agrado, porque Él te va a dar sabiduría para que en tu corazón sientas que sigues haciendo lo que a Dios le agrada, sin dejar de hacer aquello. Yo escuché de un gran predicador hace 2 días, si quieres buscarlo, es un gran predicador, se llama Paul Washer,
Y yo escuché un gran discurso con tanta sabiduría donde habla precisamente de eso y está en la página, donde habla de definir las prioridades delante de Dios, porque él decía, yo me dedicaba 18, 16 horas a la predicación de la palabra, mas cuando yo me casé esto cambió, tuve que cambiar, ya me dediqué solamente 8 horas, 10 horas, porque ya tuve mujer, y cuando vinieron los hijos ya cambiaron las cosas, yo era misionero, yo soy misionero. Entonces tuve que definir mis necesidades, porque en una ocasión me invitaron a predicar a China, y yo ya tenía en mi agenda que ese día tenía que salir con mis hijos, yo ya tenía un compromiso con mis hijos, y dijo, esto es del agrado de Dios, tú tienes que definir tus prioridades, pide al Espíritu de Jehová que te dé el entendimiento a fin de que tu corazón siga con ese gozo, y que no haya una carga en tu vida, de decir, bien, es que primero el Evangelio, primero, porque hay personas que piensan, no, primero la palabra, no. El defensor del Evangelio fue Pablo y su carga no fue nada sencilla. Solamente ha habido un defensor del Evangelio y fue Pablo, no ha habido otro. Por eso el Señor Jesucristo le dijo, yo le mostraré cuánto habrá de padecer por mi nombre. Fue a Pablo, instrumento escogido me es, cuando envió a Ananías a que recuperara la vista. Eso es importantísimo que lo tengamos en cuenta. Define tus prioridades. Será del agrado de Dios cuando le consultes a su Espíritu Santo para que te ayude a ordenar esto. Porque a vivir en paz nos llamó Dios. A eso nos llamó el Señor, a vivir en paz. Tal vez haya una persona con mucho amor que sienta quizá, es que se sienta muy valiente y diga, bueno, yo me voy a predicar donde en este momento hay conflictos. No, espera. Jehová de los ejércitos ya está peleando la batalla en ese lugar. Tu oración es importante, intercede, eso sí, hazlo. Ora para que escuche Dios y mueva los corazones de las personas que están allá. Porque Dios ciertamente lo puede hacer solo, porque Él es todopoderoso, no necesita ayuda de nadie. Mas sí quiere que participemos, como lo hizo con Moisés. En una ocasión, Moisés abrió el mar. Sí, Jehová de los ejércitos lo pudo hacer solo, Él es todopoderoso. Él recoge las aguas del mar como en un cántaro, dice la Escritura. Lo pudo hacer de muchas maneras. Mira lo que te voy a decir, porque así trabaja un profeta. Fíjate lo que hizo Moisés. Jehová de los ejércitos primeramente le dijo, lleva tu vara. Lleva también a tu hermano Aarón, porque Moisés estaba pensando, no, yo no puedo, soy tardo de habla. No se me da el hablar la palabra, no se me da el predicar. Dijo, ¿y qué hay de tu hermano Aarón? Ve con Aarón. Necesitas un compañero siempre en la carrera. Y Dios te puede decir quién es ese compañero, quién es esa compañera. Así que Moisés llevaba la vara y abrió el mar rojo por medio de la vara, con el poder de Dios, por supuesto, porque Dios le dio una orden y él dijo que lo hiciera de esta manera para que se abriera el mar. Y toda la noche estuvo soplando un viento recio para que el mar se abriera. Y el resultado al día siguiente fue, es decir, el mar abierto para que el pueblo pudiera pasar. Ahora bien, la Escritura también dice que Dios junta los mares como en un cántaro. Moisés pudo hacer exactamente lo mismo, haciéndolo de esa manera. Mas la instrucción de Jehová, la instrucción de Dios fue esa. Hazlo de esta manera, con una vara, con la vara que tú llevas, hazlo de esta manera. Así que Dios te puede decir algo que quizá tú no comprendes, solamente lo que tienes que hacer es obedecer. Porque quizá en ese momento no alcance el entendimiento, no alcances a comprender el por qué te pide que lo hagas de una manera. Mas el resultado puede ser el mismo. Si tú estás haciendo un pastel, tú no puedes omitir uno solo de los ingredientes, porque son necesarios para que ese pastel quede como debe quedar. Así que no omitas ninguna de las instrucciones de Jehová de los ejércitos por el Espíritu Santo, porque también se le dijo a Moisés, haz conforme al modelo que se te mostró en el monte. Estamos hablando del tabernáculo, de la tienda de reunión, donde Jehová Dios iba a hablar con Moisés. Así que cuando el Espíritu Santo te diga, haz todo conforme al modelo que se te mostró en el monte, hazlo exactamente y precisamente con las instrucciones del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo te dice, debes dar 7 vueltas, entonces tú debes dar 7 vueltas.
porque en ese momento están cayendo fortalezas. Quizá Dios diga, bien, yo lo único que buscaba era darle una enseñanza. Yo estoy obrando, haciendo todas las cosas, y quizá ni siquiera salga de su casa. Ya no es necesario que den las vueltas, porque yo ya lo hice. Lo que me interesaba a mí era la respuesta de su corazón. Es lo que Dios quiere. Es lo que dijo el Señor Jesucristo con el joven pobre, con el joven rico más bien. El Señor Jesucristo solamente buscó una respuesta del corazón del joven rico, cuando dijo, bien, yo he hecho todo esto desde mi juventud, he honrado a mis padres, nunca he tomado algo que no sea mío, ¿qué más me falta? Dice la palabra que entonces Jesús lo amó, el Señor lo amó, no se lo dijo, lo amó porque conocía lo que había en su corazón, mas le dio una respuesta, lo quería llevar a otro nivel. Esperaba ya nada más una respuesta, una palabra del joven. Le dice, güey, si quieres ser perfecto, ya está hablando de perfección, anda, vende todos tus bienes, dáselo a los pobres. Luego toma tu cruz, ven y sígueme. Bien, el joven rico se entristeció y no lo hizo, más el joven rico ya no respondió, solamente se retiró. Entonces el Señor Jesucristo da otra enseñanza. Es más fácil que pase que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico se salve. Más yo quiero decirte que el Espíritu Santo siguió trabajando con el joven rico y finalmente se salvó, porque en aquella tarde el joven rico estuvo meditando acerca de la palabra que el Señor Jesucristo le dio. Él pensaba, bien, ¿por qué me diría eso? Yo estoy muy acomodado aquí. Y en su corazón estaba pensando, no cabilgaba, como los fariseos y los escribas. Él no hacía eso. Él solamente meditaba y pensaba, bien, yo aquí tengo todo esto. Yo había escuchado al maestro y me acerqué a él y me dijo eso, me pidió que vendiera mis bienes. Y entonces el joven rico estuvo meditando por algunas horas en su corazón qué hubiera sucedido si lo hubiera hecho cuando el maestro se lo dijo. Finalmente, el joven rico tomó la decisión en su corazón de hacerlo, mas el maestro ya no estaba en ese lugar, ya había partido, y el Espíritu Santo lo que esperaba era la respuesta de su corazón con una manifestación en su vida. No estamos hablando de una manifestación del joven hacia Dios, estamos hablando de una manifestación que vino por respuesta del Padre por el Espíritu Santo al haber escuchado la palabra del Señor Jesucristo, la cual vino a su vida. Una respuesta viene de parte de Dios con una manifestación de parte del Espíritu. Y una respuesta en ocasiones no es tangible o no la puedes percibir en algún momento. Te la puede ya dar algún hermano, alguna hermana. Tú puedes ver quizá la respuesta en alguna persona que conoces o que no conoces. Mas sí, lo que cuenta es que la respuesta llegará en el momento que Dios ha definido que tiene que ocurrir, en el momento que Dios ha fijado en su sabiduría y su conocimiento para que llegue esa respuesta. Es lo que ocurre muchas veces con las parejas que no han podido tener un bebé. Entonces la respuesta viene de parte de Dios, porque para que esto ocurra, el Señor Jesucristo ora e intercede. Eso es lo que ocurre. Solamente pídele a Dios, Señor, tengo necesidad de un hijo, yo quiero tener un hijo, quiero tener un bebé, escúcheme, auxílieme, ayúdeme, ya llevamos tantos años, nos amamos y ya nos es necesario, ya queremos, es parte de nuestras vidas, escucha mi oración. Recuerda lo que sucedió en el caso de Ana. Y vino Samuel, ella no podía tener hijos y los tuvo, y tuvo a Samuel, y tuvo varios hijos, porque Jehová Dios, dice la escritura, que se acordó de ella y escuchó su oración. Mas él tenía a su marido y tenía otra mujer y decía, bien, no te soy mejor yo que muchos hijos. Y cuando Ana fue a presentar su petición en el pueblo, resulta que el sacerdote Elí pensaba que se encontraba en estado inconveniente. Es decir, se fijó en las apariencias, cosa que Dios no hace. Dios estaba escuchando atentamente la oración y la súplica de Ana. Por eso es tan importante la oración, porque nos conecta a la fuente, al Espíritu de Dios. Es necesario en todo momento, así que no dejemos de orar, no dejemos de interceder, es necesario para tu vida, porque tú no sabes en qué momento vas a necesitar del buen depósito
que se va acumulando por medio de la oración. El buen depósito está reservado en los cielos y la respuesta vendrá en cualquier momento, cuando más lo esperemos. Porque en ocasiones esto también es importante y quiero mencionarlo. Mencionamos algunas cosas o palabras por oídas o porque escuchamos que alguien las dijo y carece de sentido, de valor y de respaldo del Espíritu de Jehová. ¿Por qué? Porque tú necesitas vivir precisamente y atesorar en tu corazón lo que es bueno, la palabra de Dios. Eso es necesario. Así que no prestemos atención a palabras de este mundo, las cuales carecen de significado y que no están en la voluntad de Dios. Tú tienes que aprender a caminar en los caminos de Dios por voluntad propia y tener primeramente un encuentro con el Señor Jesucristo. Confiar en Él, porque Dios hará. Dice, fíate de todo tu corazón y Dios actuará. Eso es importantísimo. Primero es el encuentro con el Señor Jesucristo. Tomar la decisión y aprender a obedecer se da en algún momento también. Lo primero es ponerte en marcha y decidir, bien, yo quiero vivir, yo quiero conocer de la palabra, y Dios te llamará de alguna manera, como lo hizo con Moisés en la zarza. Llamará tu atención de alguna manera para cumplir su propósito en tu vida. De alguna manera. Dios lo que quiere es que estemos ya de pie. Dios ya quiere que despertemos. Dios quiere hacer tantas cosas, tantas maravillas, porque todas sus obras son hechas por amor, y nosotros podemos ayudar y muchísimo por medio de la oración, creyéndole a Dios. Así que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, todo no sería posible. Es decir, si creyéramos que Dios puede dar cumplimiento a una sola de sus promesas, entonces todo no sería posible, porque ya creímos. Y cuando tú crees en una promesa, vas a creer en todas las demás y en todo lo que te muestra el Espíritu Santo. Así bien, sigamos buscando, sigamos creyendo y confiando en aquel que nos llamó. Shalom Adonai. Agape.